Nunca pensé que viviría para contar esto, mucho menos frente a una cámara. Pero lo que voy a compartir contigo no es una historia común, es un testimonio que cambiará tu manera de ver la vida y lo que hay después de la muerte. Mi nombre es Camila Herrera, soy profesora de filosofía y religión. Comparada, he dedicado mi vida a estudiar a Dios desde la teoría, pero jamás pensé que lo encontraría cara a cara, y mucho menos que Él me mostraría el futuro que nos espera a todos. Todo comenzó el 12 de julio de 2025. Recuerdo esa fecha porque marcó el fin de una vida y el inicio de otra. Estaba en el Hospital de la Paz en Madrid recibiendo una sesión de quimioterapia como tantas otras. Mi cuerpo estaba débil, mi espíritu aún más. Me sentía como una sombra de lo que fui, sin fuerzas, sin esperanza. Todo se volvió blanco frío y de pronto, silencio absoluto. Los monitores dejaron de sonar. Mi corazón se detuvo. Según los médicos, estuve clínicamente muerta durante 12 minutos, pero lo que viví en esos 12 minutos fue más real que todos mis años en esta tierra. Vi cómo mi cuerpo quedaba atrás, inmóvil. Yo flotaba sobre él como si ya no me perteneciera. Vi a los médicos gritando mi nombre, moviéndose rápido, intentando devolverme. Pero yo no sentía miedo, sentía una paz extraña. Como si por primera vez en años todo tuviera sentido. Un túnel de luz se abrió delante de mí. No caminaba, no volaba, simplemente me deslizaba hacia esa luz. Y allí en el centro de todo, Él me esperaba, una presencia viva, majestuosa, llena de una calidez que traspasaba todo. Jesús, su rostro, no era como en los cuadros o películas, era luz pura, pero podía sentir su mirada atravesándome. Y cuando habló su voz no era solo sonido, era verdad, vida, amor y fuego que purifica. Camila, bienvenida. Te he estado esperando. Hoy te revelaré lo que viene sobre el mundo y el mensaje que debes llevar de vuelta. No supe qué decir. Yo que había dado tantas conferencias, me quedé sin palabras. Solo pude llorar. Él me abrazó sin tocarme y sentí cómo todo el dolor, el miedo, la duda, se deshacía como humo. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen. Hoy verás mi corazón y la verdad que nadie podrá ignorar. Y así comenzó la revelación que cambiaría mi vida para siempre y quizás también la tuya. Recuerdo que antes de mi enfermedad, yo vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Enseñaba en la universidad, hablaba con fluidez sobre las religiones del mundo, debatía con mis alumnos sobre la existencia del alma, sobre la reencarnación, sobre Dios. Pero dentro de mí había un vacío que no quería reconocer. Un hueco que ni el conocimiento, ni los títulos, ni las conferencias lograban llenar. Mi vida comenzó a cambiar lentamente. Primero fue el cansancio, luego el dolor abdominal, visitas al médico, pruebas, más pruebas, hasta que un día, con voz seca, el doctor me dijo lo que ningún ser humano quiere escuchar: cáncer de páncreas en etapa 4. En ese momento todo lo que pensaba que era importante dejó de serlo. Me dieron 3 meses. 3 meses para poner en orden una vida que nunca estuvo realmente en orden. Intenté ser fuerte. Seguí yendo a clases mientras podía, pero el dolor aumentaba. Y con cada sesión de quimioterapia sentía cómo mi cuerpo se deshacía por dentro. Dormía mal, comía poco, lloraba en silencio. Yo, la académica, la mujer lógica, me encontraba rezando sin saber a quién, pidiendo no una cura, sino respuestas. Porque en el fondo no le temía tanto a la muerte como a lo que había después de ella. La mañana del 12 de julio me sentía especialmente débil. Mis manos temblaban. La enfermera me sonrió, como siempre intentó tranquilizarme, me conectó al suero. Pero algo andaba mal, muy mal. Sentí un ardor subiendo por mi brazo, como si el veneno entrara demasiado rápido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, luego a fallar.
Escuché gritos, alarmas, pasos rápidos. Y después, silencio. Fue ahí cuando mi alma abandonó mi cuerpo. Vi mi cuerpo tirado en la camilla, rodeado de médicos desesperados. Pero no sentía miedo. Al contrario, sentía una ligereza que no puedo describir. No tenía más dolor. No tenía peso. Era libre. Me elevé. No con alas, con conciencia. Como si la gravedad ya no me afectara. Pasé a través del techo, luego a través del cielo. Y entonces lo vi. Un lugar que no era cielo ni tierra. Una dimensión donde todo era luz. Pero no una luz cualquiera. Era una luz viva. Una luz que pensaba, que sentía, que me llamaba por mi nombre. Y entonces Jesús apareció, no caminó hacia mí. Estaba allí desde el principio. Lo supe, como si todo el universo girara alrededor de su presencia. No tenía cuerpo como el nuestro, pero era más real que cualquier persona que haya conocido. Y cuando me miró, supe que él me conocía desde siempre. Camila, no he venido a juzgarte, sino a sanar tu corazón. Hay cosas que debes saber y un mensaje que debes llevar. Quise hablar, decir algo, preguntar si esto era el cielo, si yo había muerto realmente, pero no podía. Mi alma temblaba ante su santidad. Sin embargo, no era un temor que aplastaba, era un respeto tan inmenso que solo podía quedarme en silencio. Él extendió su mano, no físicamente, fue algo más profundo, y en ese gesto me mostró cosas, imágenes, memorias, momentos de mi vida que yo misma había olvidado. Vi cuando era niña y oraba con mi abuela. Vi cuando decidí dejar de creer. Vi mis errores, mis orgullos, mis desprecios, y aún así, Él no me apartó, no me rechazó. Si supieras cuánto te he amado desde el principio, aun cuando no creías en mí, yo estaba allí. Lloré como nunca lo había hecho, no por vergüenza, sino por la belleza de su misericordia, por esa forma en que Él me mostraba mi verdad sin condenarme, y entonces Jesús me llevó más allá, a un lugar donde el tiempo no existe, donde los acontecimientos fluyen como ríos de fuego. Me dijo que lo que iba a ver no era simbólico ni alegórico, era real, el futuro, y no uno lejano, sino el que ya está a las puertas. El mundo será sacudido, no por castigo, sino para despertar a los que duermen. Sentí en ese momento que algo se activaba dentro de mí, como si por fin mi vida tuviera propósito. Yo, una profesora agnóstica, estaba a punto de recibir revelaciones que marcarían el destino de millones. Y no por mérito mío, sino por pura gracia, Jesús me miró. Y con esa mirada comenzó a abrir el primer velo de lo que estaba por venir. Y así entramos en la primera visión. Todo comenzó a cambiar alrededor de mí. El lugar de luz se transformó lentamente en algo que parecía un mirador suspendido entre el cielo y la tierra. No era un sueño, lo sabía. Todo lo que veía tenía una claridad dolorosa. Cada color era más vivo, cada sonido más puro. Y Jesús estaba a mi lado. No caminaba, simplemente existía allí como si su presencia llenara todo el ambiente. Camila, lo que vas a ver no es una visión simbólica. Es una revelación del tiempo que ya está en marcha, y quiero que lo lleves como advertencia y como esperanza. Él alzó su mano y de pronto, como si estuviéramos frente a una pantalla invisible, comenzaron a surgir imágenes. Escenas vivas. No eran películas ni alucinaciones, eran fragmentos del futuro. Y lo sentía en lo más profundo de mi ser. Lo primero que vi fue una ciudad. Reconocí los rascacielos, las costas, las autopistas. Era California. Pero no la California luminosa de las postales. Era una versión gris tensa. La atmósfera se sentía densa, como si el aire supiera que algo terrible estaba por pasar. Esta es la primera sacudida, un terremoto de magnitud jamás registrada. Comenzará en el corazón de la falla de San Andrés, y su onda se expandirá hasta romper lo que la humanidad cree indestructible.
Y entonces lo vi. El suelo temblaba, pero no como un sismo normal. Era como si la tierra misma gritara. Edificios colapsaban como torres de papel. Carreteras se partían en dos. Vi gente corriendo gritando, tratando de encontrar refugio, pero no había dónde esconderse. Las ciudades icónicas. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, se convirtieron en escombros en cuestión de minutos. Vi humo, fuego, caos. Las redes eléctricas colapsaron. El pánico se apoderó de millones, pero lo peor no fue la destrucción física, fue el miedo. Un miedo que se extendía como una plaga silenciosa. La gente ya no confiaba en el gobierno, ni en la tecnología, ni en la ciencia. Su mundo se había roto y no sabían cómo sobrevivir. Muchos dirán que fue natural, pero tú sabes que es más que eso. Es un llamado a regresar a mí, a recordar quién sostiene realmente el universo. Vi cómo algunas personas caían de rodillas entre los escombros, llorando, orando, clamando a un Dios que antes habían ignorado. Vi iglesias pequeñas abrir sus puertas para acoger a los heridos. Vi creyentes sencillos repartir lo poco que tenían sin esperar nada a cambio. Pero también vi odio, vi saqueos, vi cómo algunos aprovechaban el caos para imponer el miedo, como si el desastre hubiera despertado lo mejor y lo peor del corazón humano. En medio de todo eso, Jesús me mostró algo que nunca olvidaré. Me señaló a una mujer que sostenía a un niño herido en brazos. Su casa había desaparecido, su familia también. Pero ella no maldecía, no gritaba. Solo oraba con lágrimas, pero con fe. Ella no me conocía, pero en su desesperación ha encontrado mi nombre, y yo la escucho. No pude contener las lágrimas. Sentí que mi alma se quebraba. Porque entendí que esa visión no era para asustar, era para despertar. Era un llamado a elegir, a dejar de construir sobre arena y volver a edificar sobre la roca. La visión comenzó a desvanecerse, pero el dolor en mi pecho permanecía. Era un dolor que no venía del miedo, sino del amor, del deseo de gritarle al mundo que todo esto puede evitarse si tan solo abrimos los ojos. Jesús me tomó de la mano y antes de mostrarme la siguiente visión, dijo algo que aún hoy retumba en mi corazón. Este es solo el principio, lo que verás ahora. Camila es la segunda sacudida y revelará la dependencia que el mundo tiene en lo que no puede ver. Y entonces la luz cambió de nuevo y lo que apareció ante mis ojos fue aún más inesperado. Lo que vi a continuación fue tan inesperado que por un momento no entendí qué estaba observando. Ya no eran edificios ni ciudades. Era un lugar oscuro, lleno de luces pequeñas parpadeando. Jesús me explicó que lo que veía era una representación de la infraestructura digital del mundo. Centros de datos, servidores, redes ocultas. La columna vertebral invisible de todo lo que usamos cada día. Esto es en lo que la humanidad ha puesto su confianza, pero todo puede caer en un instante. Vi como una señal, como una chispa silenciosa, se extendía desde un punto que no logré identificar y luego se multiplicó. Una reacción en cadena, una oleada de códigos invisibles penetrando los sistemas más protegidos, bancos, gobiernos, hospitales, redes sociales. Todo comenzaba a apagarse uno por uno. El mundo entraba en pánico, no había acceso a cuentas bancarias, las tarjetas dejaban de funcionar, los teléfonos se convertían en piezas inútiles, las señales GPS desaparecieron, las torres de comunicación cayeron en silencio y con ello cayó también la calma de millones de personas. El hombre ha cambiado la verdad por la comodidad, la comunión por la conexión digital, y ahora verá el precio de esa elección. Lo más espeluznante no fue la caída de la tecnología, sino lo que desató en el corazón humano. Sin internet, sin conexión, sin control, vi ciudades llenas de gente, perdida literal y emocionalmente. Nadie sabía a dónde ir. Nadie sabía cómo vivir
sin una aplicación que les dijera qué hacer. Vi a una madre llorando porque no podía encontrar a sus hijos. Las escuelas estaban incomunicadas. Vi hospitales sin poder acceder a los historiales de pacientes. Vi personas mayores abandonadas porque nadie podía llamarlas ni saber dónde estaban. La desesperación se transformó rápidamente en violencia, supermercados saqueados, farmacias vacías, estaciones de gasolina cerradas. Y lo más perturbador fue ver a la gente pelear por cosas tan simples como una linterna o una radio vieja. La civilización, aparentemente tan avanzada, se desmoronaba con solo quitarle el Wi-Fi. Este colapso revela lo vacío de las relaciones modernas. Muchos viven rodeados de pantallas, pero sin un solo corazón que realmente los escuche. Y sin embargo, no todo era oscuridad. Vi comunidades pequeñas que se unían, gente que no se conocía empezaba a tocar puertas, a compartir comida, a prender velas juntos. Vi iglesias que no dependían de tecnología, sino de oración. Pastores que caminaban casa por casa. Familias que abrían su hogar a vecinos que nunca antes saludaron. Jesús me mostró una escena poderosa. En un barrio humilde, sin luz, sin teléfonos, un grupo de personas se reunía en una pequeña plaza con velas. No había pantallas, no había micrófonos. Solo un anciano con una Biblia en las manos leyendo en voz alta, y todos escuchaban en completo silencio, como si por fin el alma del mundo respirara de nuevo. Cuando se apague todo lo artificial, mi palabra permanecerá, y aquellos que me busquen con un corazón sincero, me encontrarán. La visión me mostró también otra cara, una más oscura. En las grandes ciudades donde la dependencia tecnológica era mayor, todo colapsaba más rápido. Vi cómo incluso dentro de congregaciones cristianas, muchos no sabían qué hacer sin sus transmisiones en vivo, sus apps, sus grupos de WhatsApp. La fe, basada en el confort digital, no pudo sostener a nadie. Muchos líderes se sintieron vacíos, desconectados. Su identidad dependía más del algoritmo que del Espíritu Santo. Fue triste. Vi templos hermosos cerrados por dentro, mientras en las calles pequeños grupos oraban con fervor real. Entendí que esta crisis no solo era técnica, era espiritual, era una poda divina, un reinicio doloroso, pero necesario. Estoy purificando mi iglesia, quitando lo que sobra, para que solo permanezca lo auténtico, lo que me ama más que al sistema. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí que mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por urgencia, por la necesidad de contarle al mundo que lo que viene no es una película de ciencia ficción, es una prueba de amor, una oportunidad para volver a lo esencial. Jesús me tomó del brazo una vez más, y con voz suave, pero llena de autoridad me dijo: Tú serás una respuesta. Y con voz suave, Y por primera vez sentí que no estaba siendo elegido por ser el mejor, sino por estar dispuesto. Lo que apareció ante mí fue un campo inmenso. Parecía una postal del corazón agrícola de América, cultivos ordenados verdes, pero al mirar más de cerca algo no estaba bien. Las plantas estaban marchitas, y no por falta de agua, sino desde adentro. Las raíces estaban negras, podridas, como si algo las estuviera matando desde el subsuelo. Lo que la humanidad ha sembrado con avaricia, ahora cosechará dolor. Han envenenado la tierra en nombre del progreso, y la tierra ha decidido dejar de dar. Vi a agricultores desesperados, arrancando con las manos los restos de lo que habían sembrado, preguntando al cielo qué habían hecho mal. Pero no era culpa de ellos directamente. Era el sistema, el modelo que durante décadas utilizó químicos, modificaciones genéticas, manipulación de los ciclos naturales. Los informes de prensa comenzaron a salir, primero locales, luego nacionales. Luego el mundo entero hablaba del colapso silencioso. Ya no era una escasez puntual, era una falla en el corazón mismo de la producción alimentaria global.
Los almacenes comenzaron a vaciarse. Los camiones dejaron de llegar. La cadena se rompió en las ciudades. El miedo se transformó en caos. Filas interminables por una bolsa de arroz. Padres llorando porque no sabían cómo alimentar a sus hijos. Ancianos colapsando en supermercados. Vi tiendas saqueadas no por codicia, sino por hambre pura y desesperada. Cuando el pan falta, el verdadero corazón de las personas se revela. Algunos compartirán su última miga, otros robarán a su propio hermano. Vi comunidades enteras pelearse por sacos de harina, gobiernos declarar estados de emergencia, militares intentando controlar a la multitud, pero el problema era más profundo que la distribución ya no había que distribuir. La producción misma había caído en picada y el mundo, tan orgulloso de su globalización, descubrió cuán frágil era todo. Los países que dependían de importaciones comenzaron a levantar muros, vi bloqueos, países vecinos convertidos en enemigos, el comercio internacional colapsando por completo. La hambruna se expandió como un incendio forestal. Pero Jesús me mostró algo que nunca olvidaré. En medio del hambre, hubo luz, pequeñas luces. Vi familias que compartían lo poco que tenían. Vi huertos urbanos nacer en techos y patios. Vi iglesias que abrieron sus puertas como centros de alimentos, no con abundancia, sino con fe. Los que confían en mí no pasarán hambre. He multiplicado panes y peces, y lo haré de nuevo con los que me aman de verdad. Vi un grupo de creyentes en una comunidad rural. Apenas tenían unos cuantos vegetales y arroz, pero cada día cocinaban para sus vecinos. Y cada día, milagrosamente, había suficiente. No era magia, era fe activa. Generosidad auténtica. Jesús llamó a estos grupos comunidades de multiplicación. No eran ricos, no eran poderosos, pero eran sal y eran luz. Y su testimonio arrastraba a otros. Vi personas que antes se burlaban de la fe, ahora pidiendo oración, pidiendo dirección, porque veían en estos creyentes algo que no podían explicar. Paz en medio de la tormenta, alegría entre el vacío. En tiempos de escasez, mi presencia será provisión, y los que me sigan no tendrán miedo, sino propósito. Y así como en las catástrofes anteriores, también vi iglesias que no pudieron sostenerse, templos hermosos pero vacíos, ministerios que se hundieron porque dependían de la comodidad, no del espíritu. Vi predicadores que alguna vez prometieron prosperidad, ahora en silencio, incapaces de explicar por qué el trigo no crece. Pero también vi nuevas expresiones de iglesia, bajo árboles, en garajes, sin micrófonos, solo con pan compartido, con oración sincera, con manos sucias de sembrar, pero corazones limpios de fe. Esa era la iglesia viva, no la estructura, sino el cuerpo real de Cristo actuando. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que se venía, pero esperanza por lo que surgiría. Y entonces Jesús me miró con ternura, sus ojos brillaban con compasión profunda, y me dijo: Lo peor todavía no ha terminado. Lo que verás ahora será una prueba para las naciones enteras. El mundo entero será sacudido, y cada corazón deberá elegir. La luz volvió a cambiar, y mi alma se preparó para lo que sería la siguiente y penúltima revelación. Lo que vi después fue lo más doloroso y lo más revelador. Jesús me llevó a una visión distinta. Ya no había terremotos, ni hambre, ni sistemas colapsando. Lo que vi era el alma humana, desnudada, sin excusas, sin máscaras. Vi al mundo dividido, no por fronteras, no por política, sino por luz y oscuridad. Por dentro, era como si cada persona brillara o se oscureciera, según lo que había elegido amar: a Dios, o al yo, a la verdad, o a la mentira. Esta es la prueba final. No es una guerra de armas.
Es una guerra de corazones. No habrá más neutralidad. Vi familias rotas, no por la catástrofe, sino por el odio. Hermanos contra hermanos, padres rechazando a sus hijos, hijos maldiciendo a sus padres, no por ideología, sino por la incapacidad de perdonar, de amar, de reconocer la verdad. Vi líderes que alguna vez predicaron el amor, ahora abrazando el poder, vendiendo su alma por influencia. Vi iglesias que aceptaron la oscuridad, justificándola con discursos bonitos, pero que ya no tenían al Espíritu Santo en medio. Mi espíritu está soplando sobre toda la tierra, y lo que no es verdadero será derribado. Lo que no es puro será expuesto. Vi personas con corazones quebrados, tiradas en el suelo, clamando a Dios desde su miseria, y vi cómo la luz descendía sobre ellos, una luz dorada, cálida, viva, que los levantaba, no por su fuerza, sino por su rendición. Esas eran las almas que entendieron que el dinero, la fama, la ciencia no podían salvarlas. Solo Jesús, solo su amor, su gracia, su perdón. Aún hay tiempo. El camino está abierto. El que crea en mí tendrá vida eterna, no por obras, sino por fe. Vi otras personas endureciendo su rostro, gritando contra el cielo, acusando a Dios por todo, rechazando incluso el consuelo, llenos de odio, de cinismo, de burla. Su oscuridad era tan densa que ni siquiera la luz podía penetrar, porque ellos mismos la cerraban. Vi cómo las naciones se alineaban no por tratados, sino por convicciones espirituales, como si el mundo entero se convirtiera en un mapa de decisiones eternas. A un lado, los que eligieron a Cristo, al otro, los que eligieron negarlo, y en medio ya no había nadie. Cada corazón será revelado. Cada elección tendrá su peso, y yo regresaré, no como cordero, sino como rey. Entonces vi el cielo abrirse, pero no completamente, solo un destello, una promesa, una gloria venidera que aún estaba por manifestarse. Y Jesús me dijo que antes de su regreso, esta última división sería visible y definitiva. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, que me siga y no mire atrás, porque el reino está a las puertas. Cuando la visión terminó, sentí que mi alma ardía, no de miedo, sino de urgencia, de compasión, de propósito. Entendí que no todos aceptarían este mensaje, pero que debía decirlo igual, porque algunos sí lo harían y esos serían salvos. Jesús me miró una vez más, con una mezcla de autoridad y ternura, y dijo: Regresa y cuenta todo lo que has visto, no para asustar, sino para despertar, no para condenar, sino para llamar al arrepentimiento, porque yo todavía salvo, todavía sano, todavía perdono. Y en ese instante, mi espíritu comenzó a descender lentamente de vuelta al hospital, a mi cuerpo, al mundo real, pero nada volvería a ser real para mí, como antes. Volví a mi cuerpo como si me hundiera en una sombra pesada. Una sensación de frío y ruido me envolvió. Escuché las máquinas, los gritos, los pasos apresurados. Abrí los ojos y vi los rostros incrédulos de los médicos. Alguien gritó que estaba viva, que mi corazón había vuelto a latir, que era un milagro. Me dijeron que estuve clínicamente muerta durante 14 minutos, que no podían explicar cómo ni por qué, pero mi corazón simplemente volvió. Y no solo eso, cuando repitieron los exámenes, mi cáncer, el que estaba en fase terminal, había retrocedido radicalmente. Los médicos hablaban de remisión espontánea, de anomalía estadística, pero yo sabía con cada célula de mi ser que lo que había vivido no era una alucinación, ni una reacción química. Fue real
Y fue divino. Los días siguientes fueron silenciosos, no porque no tuviera que decir, sino porque mi corazón aún temblaba. Necesitaba entender cómo hablar de lo que había visto, cómo contar algo tan sagrado sin que se convirtiera en espectáculo, en contenido viral, en noticia fugaz. Rechacé entrevistas, cámaras, portadas. No me interesaba la fama. No quería que mi rostro opacara el mensaje. Lo importante no era que yo hubiera regresado de la muerte, sino para qué comencé a escribir todo lo que vi, cada palabra que Jesús me dijo, cada visión, cada sensación. Sentía que si no lo hacía, mi pecho explotaría. Cada noche oraba, lloraba, pedía sabiduría. Señor, ¿cómo compartir esto sin corromperlo? Y la respuesta vino clara, sin ruido, sin espectáculo. Solo cuenta lo que has visto, con verdad, con amor, y yo haré el resto. Así que comencé a compartir, primero con amigos, luego con pequeñas comunidades de oración, y finalmente en una carta abierta, sin nombre, sin fotos, solo palabras. Mi testimonio se fue extendiendo como fuego entre ramas secas. Recibí miles de mensajes, algunos llenos de esperanza, otros de burla, otros de miedo, pero entre todo eso vi algo que me rompió el alma y me la reconstruyó al mismo tiempo. Gente que decía, no, yo también soñé con Jesús, o yo también vi ese terremoto, yo también sentí que algo grande se acerca, no estaba sola y, más importante aún, Dios no había terminado conmigo. No había permitido mi regreso solo para que sanara físicamente, sino para que mi vida entera se convirtiera en instrumento. Desde entonces, cada decisión que tomo, cada palabra que escribo, cada oración que elevo es con un propósito nuevo, eterno. Ya no busco cátedras ni reconocimiento académico. Ahora busco almas sedientas, perdidas, como lo estuve yo. Todo el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. He aprendido a vivir con sencillez, con alegría, con urgencia, como si cada día fuera el último, porque sé que el tiempo es corto. No lo digo para infundir miedo, sino para despertar esperanza. Lo que viene será difícil, pero no estamos solos, no estamos abandonados. Yo soy prueba viviente de que Dios sigue hablando, sigue sanando, sigue llamando, y mientras respire, seguiré diciendo la verdad, porque he visto al Rey y nada, absolutamente nada, puede compararse con Él. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Lo sé, porque yo misma no creía en las coincidencias después de haber muerto y regresado. No estoy aquí para convencerte ni para imponer nada, solo para decirte que lo he visto, lo he escuchado, lo he sentido, y que no hay tiempo que perder. El mundo se tambalea, las señales están por todas partes, terremotos, apagones, hambre, guerras, divisiones. Pero también hay una luz que no se apaga, un amor que sigue ardiendo, una esperanza que todavía llama por tu nombre. Hoy es el día de salvación. No esperes más. Ven a mí como estás. No importa si estás roto, sucio, cansado o confundido. Él te espera con los brazos abiertos, con el corazón encendido por ti. No necesitas entenderlo todo ni resolver tu vida antes. Solo necesitas decir sí. Yo no soy una pastora ni una profeta famosa ni alguien perfecta. Soy solo una mujer que murió y volvió, que fue tocada por el fuego del cielo y que no puede callar lo que ha visto. Ahora te toca a ti. Si este mensaje te habló, si algo dentro de ti se estremeció, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves. Queremos orar por ti, por tu familia, por tu país. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que viene es tan grande que necesitarás estar preparado cada día y no quiero que te lo pierdas. Comparte este video con 3 personas que ames. Quizás sea justo lo que sus corazones necesitan escuchar hoy.
Quizás seas tú el puente entre su dolor y la esperanza. Este canal se llama Esperanza de Fátima y eso es lo que llevamos a cada rincón. Esperanza, no de este mundo, sino del cielo. Recuerda, Él viene pronto. Y cuando todo tiemble, solo aquellos que se aferren a su luz permanecerán en pie. No temas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no rendirte. Nos vemos en el próximo mensaje profético, si Dios quiere.